Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por conectarse el día de hoy a este evento especial que tenemos. Bueno, no solamente por tratarse de un tema actual, sino también por la relevancia del tema, considerando que Cuba hoy en día pues tiene la dictadura más antigua de América, desde hace 62 años, porque está bajo el régimen castrista, y que bueno, hoy en día además estamos viendo una serie de eventos sumamente importantes que pueden ser decisivos para lo que puede ocurrir con la región en los próximos tiempos. Este evento viene a ustedes gracias a Catedral Verdi, Asociación Río Paraná, Fundación Libertad, Fundación Global, Fundación von Humboldt, Libertad y Progreso, Federalismo y Libertad, Liberar, Fundación Cívico-Republicana y además de la casa pues del Club de la Libertad. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Vamos a proceder con nuestro primer invitado, pues que nos va a dar una breve introducción sobre el tema a conversar el día de hoy. Frank Zimmerman es director del Centro Latinoamericano de Federalismo y Libertad, magíster en Lengua y Literatura Española. Cabe destacar además que Zimmerman es cubano y se encuentra actualmente exiliado acá en Argentina, más específicamente en Tucumán. Bueno, bienvenido, Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tienes 15 minutos para poder hacer la presentación y ahí continuamos con nuestro siguiente panelista. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los que están escuchando de las distintas ONG que adhieren. Bueno, verdaderamente sí soy cubano. Salí de Cuba hace 4 décadas hacia Estados Unidos y por las cosas del destino, pues vine a Argentina hace un par de décadas y me vinculé con ciertos referentes liberales y eventualmente comencé a apoyar a Federalismo y Libertad en Tucumán. Además, en Tucumán recibí la grata noticia que esperé varias décadas de mi vida, que fue el fin de la vida de Fidel Castro. Y no vivo en la Argentina, ni en Tucumán, curiosamente vivo en Estados Unidos, en Nueva York. Llevo un par de meses por acá de visita. Como les dije, salí de Cuba hace 40 años y una de mis... a través de los años, el tema Cuba lo ha acarreado. Uno piensa que se va y lo olvida y mientras más tiempo pasa, más lo recuerda. Y a través de los años, un poco que he tenido que cargar con esto y con la imagen, con este mito que la revolución cubana tan genialmente ha fabricado por décadas y ha dedicado gran parte de sus presupuestos a diseminarlo. Y es el mito de la revolución y todo el mito de la educación y la medicina y todo esto que donde quiera que he estado, bueno, he vivido en Estados Unidos, como bien dijo Andrea, pero además viví en España, en Inglaterra, en Israel y Argentina llevo 20 años viviendo. He visitado muchos países y donde quiera que voy, qué lindo eres cubano. Me encanta Cuba, admiro la revolución. Entonces, siempre he estado con un poco teniendo que dar explicaciones donde quiera que voy. Hace un año, ya, aunque por casi 6 o 7 años he estado con la Fundación Federalismo y Libertad, hace un año trabajé más de 20 años con la cadena NBC Universal y Telemundo en Nueva York, me dedicaba a medios y un poco que hace tiempo quería dedicarme todo el tiempo a esta pasión, esta necesidad que tengo como cubano, y es de llevar a todos el mensaje de desmistificar lo que por tanto tiempo esta revolución ha construido. Y el año pasado en la fundación decidimos abrir un centro, el Centro Latinoamericano. La fundación, como les dije, está en Tucumán y se encarga de la agenda subnacional del NOA, el noroeste argentino, y yo, donde quiera que voy, me traigo conmigo a mi Cuba y un poco que Cuba es mucha Cuba. Y lo de Cuba, la situación cubana, la revolución cubana ha impactado
muchas partes del hemisferio, no solamente Cuba, como ustedes saben, desde el 59, la dictadura cubana ha estado captando, entrenando y fomentando y enviando a grupos guerrilleros a todo el hemisferio, inclusive a África. Para referencia de ello, hay un libro muy interesante que hizo Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, que se llama Fue Cuba. Y él para un poco en el libro hace como 10 años, pero para mí no solamente fue Cuba, para mí es Cuba y sigue siendo Cuba. Y lo hemos visto en los últimos tiempos, la vigencia que ha tenido el impacto de Cuba, inclusive en Colombia. Recientemente despidieron al primer secretario de la embajada cubana en Colombia por estar vinculado a las protestas de Colombia. Entonces, es Cuba, es el castrochavismo, es esta maquinaria ideológica que se ha dedicado por décadas a conquistar una hegemonía cultural, la que nos ha llegado a todos y que aquí mismo en la Argentina, donde estamos ahora, podemos ver. Finalmente, mucha gente se está dando cuenta de la realidad y han podido ver a Cuba en una óptica un poco más clara, un poco desmitificada. Y con las protestas totalmente espontáneas que surgieron en Cuba, por años esperamos que, bueno, en cualquier momento pasa algo en La Habana, un par de veces pasaron cosas, quizás 2 o 3 mil personas en el 94, después el resto del panel de invitados que estaban allá, por ejemplo, Luis Alberto y Orlando Luis pueden un poco puntualizar sobre ello, pero este tipo de manifestación multitudinaria como la ha habido en Cuba comenzando el 11 de julio es totalmente nuevo en la historia contemporánea de Cuba. Ni siquiera en el gobierno anterior con la dictadura de Batista hubo algo espontáneo de la magnitud que fue estas protestas y que han sido. Y sin embargo, la gente clamaba libertad, ponían el dedo sobre la llaga, apuntaban directamente hacia el gobernante, el presidente elegido por la Junta Militar que dirige Cuba. Detrás de este sujeto, Díaz-Canel, que fue nombrado, en Cuba no hay elecciones libres hace más de 6 décadas, y este sujeto que fue nombrado por Raúl Castro y el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, detrás de él está realmente Raúl Castro, está el hijo de Raúl Castro que maneja los militares en Cuba, que es Alejandro Castro Espín, y está su yerno, Luis Alberto López Calleja. Estos son quienes manejan Cuba. Muchos pensaban que cuando muriese Fidel Castro se acababa el sistema, pero no. Por décadas el sistema cubano fue mantenido por la Unión Soviética y con el fin de la historia, pues viene el periodo especial y Cuba tiene que autogestionarse, pero la habilidad que tiene el sistema siempre ha sido genial en reinventarse y buscar un nuevo padrino que los mantuviese. Y curiosamente Cuba, esa isla que tampoco produce, hoy en día es el centro de un imperio y tiene a Venezuela bajo su control casi absoluto y continúa expandiendo el modelo. Ahora, estas protestas, mucha gente cuando piensan en Cuba piensan en bloqueo y todas estas palabritas tan sesgadas que realmente, y esto es un punto que creo que es importante aclarar, bloqueo. En Cuba hubo un bloqueo naval hace 60 años que fue impuesto por Estados Unidos cuando supieron que en Cuba habían emplazado misiles soviéticos apuntando hacia Estados Unidos. Hubo un bloqueo naval, duró un par de semanas y se acabó el bloqueo. Así que el que use hoy en día la palabra bloqueo o es un agente de la policía cubana o la inteligencia cubana o se hace eco o es un ignorante que no quiere escuchar. O hay un embargo económico que Estados Unidos impuso a Cuba
en el año 60, después de las confiscaciones que hubieron a las propiedades de estadounidenses y de cubanos que eventualmente se convierten en ciudadanos estadounidenses. Y para ese embargo, levantarlo, sencillamente Cuba tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos indemnizar a quienes le confiscaron los bienes, cosa que no hace. Sin embargo, es muy fácil el discurso, culpar todos sus desastres económicos al embargo. La economía en Cuba está planificada centralmente y el plan de la economía en Cuba es que nada funcione, porque al no funcionar nada pueden gobernar. Así que el que diga la culpa fue el bloqueo. Sin embargo, el bloqueo, que no hay medicina. Cuba comercia con 190 países. Y curiosamente, Estados Unidos es uno de los socios principales de Cuba, donde comercia comida y medicina, porque el embargo actual como está ahora no aplica ni a medicinas ni a alimentos. Cuba le compra hoy en día más de 200 millones de dólares mensuales a Estados Unidos. Y si fuera verdad la magnitud del impacto del embargo, ¿por qué no le compra a Argentina, a China? No me digan que el embargo americano también afecta a China, a Rusia. De nuevo, Cuba comercia con 190 países. Así que ese cuento se lo pueden hacer a un ignorante, no a un cubano, uno que ha vivido la realidad nuestra. La gente en la calle no gritaba quiten el embargo, quiten el bloqueo, la gente gritaba libertad. Y ese clamor que surgió en Cuba el día 11, el pasado domingo 11, se fue extendiendo por el resto de la isla y todos pedían libertad y apuntaban hacia el dictador nombrado por la Junta esta. Así que nada, yo creo que es importante que se sepan estas cosas y que tomemos una posición, porque Cuba es el centro y es la base de muchos problemas que nos afectan a todo el hemisferio. Cuba repercute en México, en Nicaragua, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Venezuela, obviamente, y en la Argentina. Así que es hora de fijarnos en ellos y hacernos cargo y tomar las medidas pertinentes, porque si no, seguirán avanzando con su política fallida. Y nada, creo que me extendí más de lo que inicialmente pensaba que iba a decir, pero bueno, el resto de los invitados pueden dar sus experiencias. Vicente, si ya llegó, es de mi generación soy un poco más joven que él, pero vivió igual que yo los primeros 20 años de la revolución, y los otros demás invitados vivieron otros periodos que les pueden contar. Gracias por invitarme y me quedaré atento. Bueno, excelente, Frank. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras, por tu primera disertación, porque además nos abre un panorama sobre lo que vamos a estar conversando posteriormente con los demás panelistas. Les recuerdo a quienes nos están viendo en estos momentos que pueden dejar sus preguntas en el chat, para el cual al final de las presentaciones estaremos haciéndole a los panelistas para cualquier duda, consulta que tengan por allí. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente panelista, Vicente Echerry. Él es escritor, columnista de opinión y traductor. Echerry es cubano, radicado en Nueva York, Estados Unidos. Bienvenido, Vicente. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Se escucha bien? Perfecto, Vicente. Está perfecto. Bueno, pues esto, desde luego, y Frank lo decía con gran elocuencia, es un acontecimiento sin precedentes. Y los que vivimos fuera, y no solo los que llevamos tantos años en el exilio, sino incluso nuestros amigos de otros países latinoamericanos, norteamericanos, europeos, lo han mirado con sorpresa. Y al mismo tiempo nuestra reacción, pienso yo, debe ser de optimismo y de cautela. Optimismo precisamente porque es un despertar bastante espontáneo del pueblo de Cuba, que ha estado por tantas décadas sometido a esta dictadura. Cautela porque hay que tener en cuenta
que la dictadura todavía cuenta con muchísimas herramientas para reprimir, para confundir. Si pudiéramos poner una analogía con un caso paradigmático como fue el de Polonia, teniendo en cuenta que en Cuba no hay ningún movimiento que se le parezca a lo que fue Solidaridad, tenemos que recordar que el gobierno de Jaruzelski impuso la ley marcial en 1981, a finales del 81, y la dictadura se desplomó en el 89. Es decir, para nosotros, mirado así retrospectivamente, el tiempo pasó rápido, pero realmente fueron unos cuantos años. Como yo decía en un artículo reciente que anda por ahí, que no sé cuándo saldrá y cuándo se divulgará, debemos ver este movimiento, esta explosión popular, esta protesta, como la salva de ceremonia de la batalla por la libertad de Cuba. Una batalla que realmente enfrenta a un pueblo desesperado, decepcionado y desarmado frente a una dictadura, un grupo de gángsteres que usurpó el poder en nuestro país y que ha ido perdiendo credibilidad con el tiempo. No obstante, quedan muchos en el mundo todavía que defienden la legitimidad del régimen y la defienden precisamente por lo que sería, digamos, su causa más vergonzosa, que es la permanencia por tantos años en el poder. Lo que tendría que ser realmente una gran falta, se convierte para muchos apologistas del castrismo en virtud. Y lo hemos visto en estos días de parte de activistas, de parte de algunos gobiernos, de parte de algunas instituciones. Es cierto que hemos tenido el respaldo de mucha gente también y que hay muchas personas de buena voluntad, incluso personas que podrían definirse como de izquierda, que miran con simpatía lo que está pasando en Cuba. Pero hay otros que realmente se aferran a ese estado ideal con que han soñado y con que la izquierda internacional ha consagrado a Cuba como si fuera la isla del sol del fraile Campanella. Yo creo que si algo nos corresponde a nosotros, los defensores de la democracia, seamos cubanos o no, es denunciar esta vocación, esta propensión a legitimar la gestión del castrismo. Hay que insistir en que este es un régimen absolutamente espurio, que no tiene ningún derecho a gobernar en Cuba y darle todo nuestro respaldo a los que de manera bastante indefensa se han enfrentado al poder. Y desde luego, tenemos que, insisto, en mirar esto como con una visión optimista, pero al mismo tiempo con mucha cautela, porque en todo caso es, si como decía Churchill, si no es el principio del fin, por lo menos el fin del principio. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Excelente disertación. Para aquellas personas. Vicente, disculpe. No, ¿Terminó? No, terminé, sí. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias, Vicente, de verdad. Bueno, esto nos abre un panorama de lo que está ocurriendo hoy en día en Cuba y más aún pues, de lo que ha venido sucediendo en Cuba desde hace muchísimos años.
que bueno, lamentablemente hemos normalizado el hecho de que Cuba pues ha estado en una dictadura desde hace muchísimos años y hoy en día pues estamos viendo estos sucesos históricos que esperemos que tengan un buen desenlace. Paso entonces con nuestro siguiente panelista, recordándoles además que tienen 15 minutos de disertación para que después entremos a las preguntas. Nuestro siguiente panelista es Orlando Luis Pardo Lazo. Él es escritor y fotógrafo de La Habana, exiliado en los Estados Unidos desde el 2013, doctorando en literatura comparada y bueno, ha publicado 5 libros y ha sido columnista de diferentes medios periodísticos. Bienvenido, Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Trataré de ser lo más concreto, lo más breve posible, tratar de mantener algunas visiones, pero traer también algunos datos, ¿no? Estas protestas fueron tan espontáneas que fueron completamente impredecibles. Ahora vendrán los grandes analistas y cubanólogos a interpretar por qué eran inevitables y por qué ocurrieron en el contexto que ocurrieron. Pero mi percepción, voy a hablar aquí estrictamente por Orlando Luis Pardo Lazo, pues ha sido una lección de humildad. El pueblo de Cuba sale a las calles como si hubiera sido entrenado por años y años de activismo social. Este es el estallido social que ocurrió en otros países, llega a Cuba y tiene que ver en gran parte con el hecho de que en el año 2019, ¿hace cuánto? Como 200 años, ¿no? 2019, el gobierno cubano, hace 2 años, pues permitió que los cubanos tuvieran el privilegio de tener internet en sus teléfonos. En el año 2018-2017 eso funcionaba como una red de mercado negro. Ahora los jóvenes, básicamente para chatear, para buscar una oportunidad de trabajo, un amor en otro país, pues han hecho de esto una red donde viven más en la internet que en la realidad. Esto ha traído como una especie de desconexión entre la represión de Estado, el discurso adoctrinante de los medios nacionales y lo que el joven ve, digo joven, pero todos somos jóvenes ante la libertad, lo que las nuevas generaciones ven y consumen y les parece atractivo y les parece que tiene un impacto. Muchas de estas protestas las vemos no por la prensa cubana, no por el periodismo independiente cubano, no por la disidencia cubana, no por la prensa internacional acreditada en Cuba. Las vemos por sus protagonistas, ese gran sueño de la justicia social individual. El protagonista prende el teléfono y le va arriba a la policía, muchas veces diciendo viva Cuba libre, viva la libertad, y a la misma vez usando una palabra fuerte diciendo nunca había tenido 40,000 personas viendo mi video. Hay una fascinación mediática y esto se podría considerar una revolución mediática en el único país de Cuba que tuvo el internet ayer por la tarde, en el 2019, y además muy progresivamente, carísima, lentísima, e inmediatamente el gobierno cubano toma la decisión antes de comenzar a matar, no estoy tratando de exagerar, puedo mostrar videos de al menos 5 asesinatos en cámara, disparar al azar, como hicieron en Venezuela los jóvenes, para disuadir. No, el Estado cubano no es asesino, mata a una persona para disuadir la manifestación y que se disperse. Esa persona normalmente es anónima, no es ninguno de los líderes de las manifestaciones ni líderes de la sociedad civil cubana. Todos estamos vivos y bien en Cuba, excepto que yo haya visto ahora, por ejemplo, 5 jóvenes negros, Santiago de Cuba, Cárdenas, Camagüey, La Habana, con un balazo dado. Les puedo decir el nombre de 2 de ellos, el resto ni eso, anónimos. O sea, el conteo de cuerpos comienza por las clases más bajas, más trabajadoras, más estudiantes, más humilde, y ese es el Estado, esa es la manera en que el Estado proletario comienza la violencia, chapeando desde abajo, y actualmente ya están arrestando, por supuesto, periodistas independientes, artistas, etc. La palabra embargo, que yo puedo estar a favor o en contra, parcial o totalmente del embargo financiero y económico norteamericano contra Cuba, yo he escuchado al menos, no puedo decirles el número, una gran cantidad de horas, que son días, escuchando los videos que salen de Cuba,
tratando de detectar a alguien que diga viva el embargo, asfixien a la dictadura, o alguien que diga abajo el embargo, que entren las vacunas. La palabra nunca salió, pero es una limitante del número de videos que yo he podido ver en varios días. Son muchas horas de video. Nunca escuché una referencia a la palabra embargo. Lo que estaban diciendo era libertad, que dimita a Díaz-Canel, no tenemos miedo, patria y vida, ya se acabó, y una serie de eslogan que la prensa norteamericana, que es la que yo leo viviendo en Estados Unidos, no repite. La prensa, la intelectualidad extranjera tiende a volver a conversar, los congresistas norteamericanos, a volver a conversar sobre el tema del embargo, porque es lo importante, es lo político. Lo que diga el pueblo cubano, en general, lo que diga el pueblo, seamos sinceros, es basura. Las consignas espontáneas de la población, de los estratos sociales en Cuba, es basura. Lo importante es que hay un embargo por más de medio siglo que no funciona y que es inhumano. No escuchen al pueblo cubano, es mi invitación. Olvídense del pueblo cubano. El estallido social es en Chile. Escuchen a esos muchachos. A los cubanos que protestan, no los vamos a escuchar porque lo importante sobre Cuba está en Washington, no en La Habana. Esto me parece una manera de invisibilizar el fenómeno y muy criminalmente, y ya con esto voy cerrando, invisibilizar la represión que este fenómeno ha traído. Existen varios sitios web, varios grupos de Facebook, donde las familias de estos arrestados, muchos de ellos no se sabe dónde están todavía, están nombrando los nombres como se nombraba en la Operación Cóndor. No estoy tratando de comparar fenómenos, ni contar muertos de un lado y de otro. Se están tratando de nombrar los nombres para ver si podemos tener una idea de lo que está pasando en Cuba. Esto era inédito. Tratar de ver familias que no tienen nada que ver ni con la sociedad civil en Cuba, ni con la disidencia prodemocrática, ni con la oposición política ilegal. Están estas familias de trabajadores y estudiantes, todos integrados a la revolución, tratando de encontrar a sus familiares en Cuba. Hay personas que dicen que estos escenarios no pueden ser espontáneos. La ecuación del gobierno cubano es decir que se organizó desde Miami. Si Miami hubiera podido organizar en 60 años el 1% de lo que pasó de manera espontánea en Cuba, la revolución cubana hubiera durado, no hubiera llegado ni a Playa Girón ni a Bahía de Cochinos, hubiera terminado en unos meses. Esto es la voz del pueblo cubano, un pueblo cubano no organizado políticamente, pero que está diciendo sencillamente, toda vez fallecido Fidel Castro y fallecido en vida Raúl Castro, la relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano, los sectores progresistas del pueblo cubano, es una relación como corresponde a cualquier país de Latinoamérica, una relación de violencia. La gobernabilidad en Cuba necesita tropas especiales de élite, cuerpos antimotines y disparos de perdigones y de balas al pueblo cubano. Así es como se gobiernan nuestras democracias, con algunas consecuencias más, con algunas menos. Cuba acaba de perder el aura excepcional de utopía, para muchos nunca lo fue, pero ahora hay que ser verdaderamente cómplice de criminales, hay que ser una persona con sed de represión hacia su propia gente para creer que la narrativa de la revolución y el eterno diferendo con los Estados Unidos significa nada para el pueblo cubano en este momento, más allá de la represión, repito, poder, masa popular. Muchísimas gracias. Excelente, Orlando, muchísimas gracias. La disertación fue muy valiosa y creo que también es importante resaltar el hecho de que tenemos que hablar, además de las personas que han sido asesinadas, encarceladas, desaparecidas por la dictadura, porque bueno, son las principales víctimas de esta dictadura tan atroz. Nunca está de más, además, siempre dar a conocer lo que está ocurriendo desde el ciudadano de a pie. Continuamos con nuestro siguiente panelista. Tenemos con nosotros a Luis Alberto Mariño Fernández. Luis es violinista, compositor, activista por la libertad de Cuba. Él es doctorando en la Universidad Católica Argentina en composición musical, ha formado parte de distintas agrupaciones musicales, pero también ha sido miembro de distintas organizaciones como Cuba Decide, representante por Cuba de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y actualmente forma parte de Cultura Democrática. Vale destacar además que Luis Alberto es cubano exiliado en Argentina. Bienvenido, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes por organizar este maravilloso evento con estas disertaciones iniciales de todos los panelistas, que la verdad que es un lujo escucharlo. Y bueno, y gracias a todos los que están escuchando. Yo creo que me quisiera enfocar un poco en las últimas declaraciones que he estado dando, que digamos que invitan o exigen, digamos, una posición de la ciudadanía y de los políticos de las democracias de América Latina. Porque si bien somos cubanos que estamos exiliados en distintos lugares, somos cubanos que estamos participando y de alguna manera formando parte de un cuerpo social que es en democracia, y que no podemos aislarnos a nosotros mismos simplemente por el hecho de que lo que está sucediendo es en Cuba y bueno, no hay mucho que hacer, denunciar y denunciar, ¿no? Y por supuesto que hay que denunciar, denunciar y denunciar, pero también hay que exigir, también hay que emplazar, también hay que pedir de la manera más enfática que los políticos tomen una determinación y que esa determinación que tomen les cueste o no políticamente y que se hagan cargo de sus funciones. En base a eso, empecé a hacer ayer hicimos una protesta, varios cubanos, amigos latinoamericanos, venezolanos, frente a la Cancillería Argentina. ¿Por qué? Porque no es una cuestión, la defensa de la democracia no es una cuestión, sabemos, ni partidaria, ni ideológica, es una cuestión fundamental de las democracias. Y los funcionarios no pueden pasar por alto eso. Y si lo pasan por alto, como lo hacen, evidentemente, en cualquier lugar del mundo, de todos los países latinoamericanos, en Estados Unidos o en Europa, bueno, tiene que tener un costo político, por lo menos tiene que tener un costo político. Y los ciudadanos tienen que entender que si esos políticos están guardando silencio, y algunos no, algunos están apoyando enfáticamente a la dictadura, evidentemente están señalando un rumbo, están señalando un camino, y hay que ver si esas personas que son sus votantes quieren ese camino realmente. Entonces, yo creo que una cosa que tenemos que también enfocarnos es en cómo prácticamente y hasta pragmáticamente podemos visibilizar y a la vez presionar para generar solidaridad y definición. Por ejemplo, en estos días, el kirchnerismo, acá en Argentina, ya varios diputados del bloque kirchnerista hicieron una reunión con el canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez Parrilla, y algunos expresidentes como Dilma Rousseff o Lugo de Paraguay, dando su apoyo tácito, claro, evidente, a la dictadura cubana, negando cualquier tipo de represión. O sea, para ellos el discurso, todo lo que sucedió, es por supuesto una provocación del imperialismo, pero además las detenciones son detenciones a personas que cometieron delitos comunes, para esos diputados que representan al bloque del kirchnerismo. El presidente Fernández, lo único que ha dicho es que no conoce mucho la situación hace una semana, pero que quiten los bloqueos. Y ahí retomo un tema que decía Orlando, ¿no? ¿Quién está escuchando al pueblo cubano? El pueblo cubano salió a pedir que quiten el bloqueo, que sabemos, como mismo apoyo todo lo que explicó Frank, que ese término, o sea, es una invención, que no existe, existe un embargo con unas medidas económicas. El pueblo jamás y nunca habló ni de embargo ni de bloqueo, por más que lleva 60 años escuchándolo, como una radio rayada, como un disco rayado, día y noche, siempre han sido los argumentos de la dictadura. Si Latinoamérica lo ha escuchado como un disco rayado, imagínense los cubanos. Sin embargo, el pueblo no dijo nada de eso. El pueblo dijo libertad, democracia, patria y vida, Díaz-Canel deja el poder, todo frontal y todo al grano, dando una lección de valentía impresionante. Entonces, ante esa lección de valentía, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos argentinos? ¿Qué pueden hacer los políticos argentinos que sean demócratas? Sabemos que hay muchos que no lo son. Sabemos que hay muchos que son tibios. Bueno, que esa tibieza les cueste, que
el apoyo a la dictadura también les cueste, y que los ciudadanos de todos nuestros países latinoamericanos, de las provincias de Argentina y de todos los lugares, empiecen a ver la relación entre sus representantes, los apoyos internacionales a dictaduras claras y el futuro que esos representantes les están llevando, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en el plano político, que no se trata aquí de la competencia electoral ni de la competencia ideológica, se trata del respeto básico, fundamental de los derechos humanos y de la democracia. Si algunos políticos que están haciendo política, que son elegidos por el pueblo democráticamente, y por ejemplo hablo de Argentina, no creen en la democracia y no la defienden, bueno, la ciudadanía debe saberlo y debe tomar conciencia. Evidentemente hay muchos que no lo van a tomar conciencia. Evidentemente hay muchos que lo van a leer, como lo leen esos mismos políticos, como una cuestión del imperialismo y todo eso. Pero yo creo que hay muchos que no. Y yo creo que en esas personas que no hay que confiar y hay que llegarle de todas las formas posibles para que actúen, no solo por nosotros, los cubanos, y por nuestra patria y por lo que están siendo ahora mismo. Estaba leyendo varios testimonios horribles de represión, como hemos visto en la película recién estrenada Plantado, o sea, de golpizas en cadenas a personas de todo tipo, jóvenes, ancianos, de todo, por gusto, un desaforo de la violencia de una forma realmente rabiosa, que no sé realmente qué tienen en la cabeza esos policías, porque quizás en los años 60, en menos de luchas, que si sabotaje, que si toda esa historia que se vivió en esa época, no es entendible ni justificable la represión que vivieron muchos cubanos y detestable, ¿no? Pero es más o menos un contexto que uno dice, bueno, era un contexto violento, había también guerrillas, no sé qué. ¿Ahora qué? O sea, ¿qué necesidad hay de golpear a toda esa gente que ni siquiera tiene información de nada? No tienen que golpearlos para sacarle un detalle, un dato, nada. Lo están golpeando por puro ímpetu de inyectar miedo, por amedrentar así violentamente a todas esas personas, y para demostrar el verdadero rostro del castrismo. El verdadero rostro ha estado ahí siempre. Desgraciadamente, la comunidad internacional y muchas veces los mismos demócratas han maquillado ese rostro una y otra vez, y ahora se ve claramente, se les cae la careta, como mismo decía Orlando, se les cae completamente su eje, su músculo represivo, que es lo único que tienen intacto. El único logro de la revolución ha sido esa magnitud represiva, esa magnitud de reprimir hasta lo más profundo, ¿no? de donde pueda llegar la represión social y de una dictadura. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros los que creemos en la democracia? Tenemos que luchar, tenemos que exigirle a las personas que la democracia no es algo que está ahí, la democracia no es algo que nosotros llegamos y ya, la democracia hay que sostenerla, y para sostenerla hay que defenderla, no solo acá, sino en todos los lugares donde no haya. Hoy yo decía a quizás algunos funcionarios que puedan escuchar desde su silencio cómodo en la Cancillería, mientras no la defiendan, la van a perder, porque la democracia no es una cosa natural, es una convención sostenida por los hombres, y es una convención que hasta ahora ha sido la mejor forma, con todos sus problemas y todas sus dificultades, de entrar en comunión como sociedad y de resolver los problemas y de tener soberanía. Entonces, nosotros como cubanos estamos viendo con horror lo que está haciendo la dictadura, y mucha gente también lo está viendo, pero a veces se queda ahí. Ya lo veo, lo comparto, lloro, me encabrono. No, eso está bien, pero hay que avanzar, y hay que avanzar sobre los puntos claves de la geopolítica nacional, de los políticos y de los ciudadanos, más que nada de los ciudadanos.
la convicción tiene que ser fundamental, y yo creo que tiene que toda Latinoamérica darse cuenta, por supuesto no todo al unísono, porque todos son personas y cada cual verá la realidad a su forma y se irá empapando poco a poco, pero un sector de Latinoamérica, no importa la ideología, no importa las competencias políticas, tiene que darse cuenta de que sin democracia y sin defender la democracia en Cuba están en peligro también ellos. Yo creo que lo fundamental que nos toca ahora no solo es mantenernos al tanto de lo que está sucediendo en Cuba, por supuesto, porque hay que visibilizar todo lo que salga, hay que darle crédito y escuchar a los cubanos y darle horas de escucha a esas protestas para ver qué es lo que estaba pidiendo la gente. Pero además de eso, tenemos que buscar las vías de que las ciudadanías de las democracias se activen por su democracia y por la nuestra, para lograr que haya presión. La presión sabemos que es insuficiente, pero muchas veces, mágicamente, inesperadamente, nos sorprende y genera una situación irreversible donde ya el dictador se le va de las manos una situación y hay un cambio. A veces miramos la realidad como demasiado causa-efecto, como si fuera una cosa muy simple. Y evidentemente estas protestas, por supuesto que nacen de una conectividad, que nacen de un abono de diversos discursos que le ha llegado a la población cubana en estos últimos 2 años, pero nos sorprendió a todos. Que no perdamos la fe en que podemos sorprendernos de lo que puedan hacer las ciudadanías democráticas, la ciudadanía de todos nuestros países, y también los políticos que defienden la democracia y que no son tibios. Acá la tibieza es lo peor, porque los otros sí están bien definidos, los otros ya lo dijeron, los kirchneristas acá ya lo dijeron. El Frente Amplio en Uruguay no votó cuando se estaba hablando de la resolución para condenar la represión en Cuba. Bueno, ¿qué nos queda a los otros? ¿Qué le queda a los otros? Les queda apoyar a Cuba y les queda tomar partido directo en todo lo que está sucediendo, que no es injerencia, es solidaridad democrática. Justo a tiempo, Luis, de verdad que valiosísima intervención, porque bueno, estamos hablando también de acciones concretas que se pueden llevar a cabo, no solamente dentro de la isla, sino también afuera de ella, y bueno, es evidente que es sumamente importante la participación de la comunidad internacional y entre ellos fundamentalmente de las ciudadanías, porque no solamente estamos hablando de la democracia, de la salida de la dictadura de Cuba, sino también de sostener las democracias en nuestras regiones, que como muy bien sabemos, Cuba ha sido el origen de las dictaduras en la región, como lo es el caso de Nicaragua, Venezuela y los tintes pues no muy democráticos que tiene actualmente Bolivia. Bueno, cerramos entonces este panel con especialistas de lujo. De verdad que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse tomado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy, para poder ilustrarnos de diferentes planos de lo que ocurre hoy en día en Cuba y además las acciones que también podemos tomar a cabo para aportar a la causa. Voy a proceder entonces a la ronda de preguntas y las van a ir tomando los ponentes según como prefieran participar. Por aquí tenemos a Raúl Carlos, que nos consulta a los panelistas, más allá de la situación actual, ¿cómo estiman que serían los diferentes escenarios para una potencial transición a largo plazo a un sistema democrático, atendiendo al hecho de que no se ven liderazgos individuales o institucionales que puedan contribuir a manejarla, para evitar que el país caiga en anarquía? ¿Quién gustaría responderla? ¿Puedo decir algo al respecto? Por supuesto, Orlando, adelante. Bueno, brevísimamente, nadie tiene una lupa, nadie sabe los procesos políticos que empiezan, dónde terminan, ¿no? Sí les puedo dar la perspectiva del gobierno cubano, sin ser gobierno cubano, pero de verlo actuar décadas y décadas. No conviene una transición pacífica en Cuba. Conviene, después de nosotros, el diluvio. Conviene que la única fuente para garantizar que no haya más caos, que haya mínima estabilidad social en Cuba, sea el gobierno cubano.
Conviene que la escasez sea una estrategia también de que el único que es capaz de proveer recursos, alimentos, trabajos al pueblo cubano sea el gobierno cubano. No conviene la pluralidad. No conviene una economía que se diversifique y democratice. El gobierno cubano ha desarrollado un candidato vacunal contra el coronavirus. Yo soy bioquímico, trabajé en Cuba, en parte en la biotecnología cubana, y ese candidato se le pone de nombre Soberana, porque es lo que hemos ganado nosotros frente al imperialismo, la soberanía. Mientras tanto, Cuba tiene hoy el número récord per cápita, por supuesto, de contagios y muertes por coronavirus. Cuba no solamente desarrolla un candidato vacunal, que es muy loable, sino que el Estado nos prohíbe recibir la vacuna china, rusa, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, gratis. Están siendo ofrecidas gratis a través de la iniciativa COVAX. A Cuba se le está ofreciendo gratis y el presidente Biden acaba de ofrecer también una donación gratis del gobierno genocida de los Estados Unidos. Una donación gratis de vacuna a Cuba. Miguel Díaz-Canel le acaba de responder al presidente Biden que no se van a aceptar ningún tipo de vacunas de un gobierno como Estados Unidos, genocida. Entonces, ante esa irresponsabilidad criminal, ante una constitución que no nos permite a los socialistas cubanos, a los socialdemócratas cubanos, a los democristianos, no nos permite asociarnos si no somos comunistas. Yo creo que los comunistas del mundo, si tuvieran un mínimo de decencia humana, un mínimo de respeto por la teoría comunista, vaya, deberían repudiar un partido comunista que tiene secuestrada la soberanía nacional. Entonces, ante esa realidad, un escenario de transición es muy difícil de imaginar, disculpen la digregación, porque hay una fuerza política, militar, asegurando que cualquier relumbre de esperanza, como el proyecto cívico que desarrolló Osvaldo Payá, llamado el Proyecto Varela, para provocar cambios en las leyes cubanas pacíficas. Cambios pacíficos, yo conozco eso, se llama golpe blando. No hay cambios pacíficos en Cuba. Súbete a la montaña, me decían a mí, la policía política y la seguridad del Estado. Sube a la montaña, coge un arma y sube a la montaña. Un gobierno que no nos vende armas también me pedía que subiera a la montaña con un arma. Entonces, bueno, solamente una nota un poco pesimista, ¿no? En medio de esta esperanza, el gobierno cubano no tiene interlocutor en el pueblo cubano. El gobierno cubano no está interesado en salir de esta crisis que nosotros, los ciudadanos, creemos ver. Es una cuestión de mantener el poder. No pueden cambiar poder por imagen. Es preferible 3.000 muchachos muertos en la plaza de Tiananmen. Es preferible, le trajo estabilidad y le trajo desarrollo económico y que China fuera el mejor socio comercial de Estados Unidos. ¿Era o no valía la pena matar a 3.000 muchachos? Vale la pena desde la lógica criminal de los estados. Y es la que tenemos en Cuba ahora. La lógica totalitaria de mantener el poder. Manifestación pública, elevar conciencia, presentarse frente a las embajadas, ir a los medios, hablar con nuestros representantes. Es lo que podemos hacer las personas que no queremos matar, que no queremos organizar el debido movimiento armado, que no queremos organizar terrorismo, que no creemos en la violencia. Es la debilidad de los que no creemos en la violencia, de los que apostamos por el civismo, pero es también nuestra fortaleza moral a la que no podemos renunciar. Estoy esperando todavía el primer comunista asesinado en Cuba. Nunca ha ocurrido. Hay muchos disidentes que no pueden decir lo mismo ya porque están muertos en Cuba. Y ahora incluso muchachos que ni siquiera son disidentes también están muertos ya en Cuba. Entonces es una lógica de necropolítica, biopolítica bien compleja para los escenarios inminentes que se avecinan a Cuba. Vamos a dar unas cuantas imágenes todavía mucho más terribles. Yo les he puesto videos ahí de muchachos sangrando por la cabeza, por el pecho, sin ningún morbo, pero es lo que está pasando en Cuba como en cualquier otra realidad de cualquier otra dictadura de derecha o de izquierda en el mundo. Perfecto, Orlando, muchísimas gracias. Continuamos con otra pregunta de Leandro Romero Acuña. ¿Por qué la OEA no interviene en Cuba hasta que renuncie Canel? ¿Quién quisiera responderla? ¿Cómo es la pregunta otra vez? ¿Por qué la Organización de Estados Americanos no interviene en Cuba hasta que renuncie Canel? Bueno, en principio eso podría ser porque el Tratado de Río sigue vigente,
aunque Cuba no pertenece ahora mismo a la OEA. Hace 2 días, las firmas pidiendo una intervención militar de Estados Unidos pasaban de 400.000 personas. Yo no sé si ya habrán llegado al 500.000 porque yo no he seguido la lista. Por supuesto, esto puede parecer un acto simbólico, y lo decía yo el otro día, porque los Estados Unidos no creo yo que tengan ningún interés ahora mismo en tal empresa. Pero en realidad, en mi opinión, eso sería el método más expedito y más efectivo de ponerle fin a la dictadura, y reproduciría lo que Estados Unidos hizo al final de nuestra guerra de independencia contra España, cuando en una acción generosísima que para nada responde a, vamos, a la voracidad imperial con que se ha denunciado esa intervención, fue una intervención realmente muy benéfica para Cuba, le puso fin a una guerra que había sido muy cruenta y ayudó a levantar un país que estaba totalmente en ruinas, minado por las enfermedades y por la corrupción. Es muy difícil que eso se repita, pero yo creo que en realidad a lo largo de estos más de 60 años, los que hemos invocado por esa solución, seguimos teniendo la razón. Yo sé que esto es una posición absolutamente escandalosa para los latinoamericanistas y para los que están por la soberanía y por todas esas boberías. Pero en realidad, lo cierto es que Cuba es una especie de pústula, de muladar a la puerta de los Estados Unidos, y que si alguna gestión internacional está llamado, no solo Estados Unidos, sino las naciones vecinas, las democracias vecinas, sería precisamente una acción multilateral para ponerle fin a la dictadura. Que eso tenga un precio, sea cruento, sí, pero esos muertos que ocurrirían serían mucho mejores que los 3.000 muertos de la plaza de Tiananmen. Muchísimas gracias, Vicente. No por nada. Adriana. Por favor, Orlando. No, brevísimamente para no robar el tiempo, porque creo que Raúl Carlos, el que hizo la pregunta, todavía le queda un poco, que ha comentado que no, yo, porque también nos fuimos por el tema. Brevemente, Orlando, por favor. Pero para precisar, Raúl Carlos, necesitamos una ley de partidos políticos en Cuba. El general Augusto Pinochet Ugarte hizo esa ley de partidos políticos en Chile antes del plebiscito. Necesitamos una asamblea constituyente en Cuba porque la constitución cubana hace que seamos inconstitucionales todos los cubanos que no somos miembros del Partido Comunista en Cuba. La constitución cubana en su artículo 5 dice que usted solo puede asociarse en un partido o en una juventud comunista, aunque usted tenga vocación socialista. Eso no puede ser por constitución, por lo tanto, los cubanos no estamos invitados a formar parte de Cuba. Y la constitución cubana dice que cualquier reforma legal, pacífica, ciudadana, movilizativa, que atente contra que la naturaleza socialista, comunista del Estado, pues es inconstitucional. Tampoco podemos hacer eso de manera legal. Entonces, una salida es una asamblea constituyente, como Chile está haciendo ahora, precisamente para transformar la constitución que se estableció en 1980 bajo una dictadura. Necesitamos una reforma del Código Penal vigente con motivos muy sencillos. Todo seguirá igual, pero hay que despenalizar la discrepancia ideológica en Cuba. Las ideas, los crímenes en Cuba se establecen de la siguiente manera. ¿Afecta a la revolución o no? Si la afecta es un crimen, si no la afecta no. O sea, el crimen ideológico, el crimen de peligrosidad que se asocia también con el crimen ideológico, la desviación ideológica, ustedes podrán pensar que yo estoy aquí paranoicamente hablando, pero todavía existe en Cuba. Hay personas que son arrestadas 2 años preventivamente
por este crimen ideológico. O sea, la reforma penal tiene que venir completa, dejar todos los cargos, etcétera. Se podrá discutir la pena de muerte o no, pero lo que no puede pasar es que un socialista en Cuba termine preso por ser socialista. Antes de pensar en una extrema derecha, tenemos que pensar en una centro izquierda en Cuba, que no tenemos. Después tendremos un centro, después tendremos una centro derecha y muy tardíamente, tal vez en el año 2050, aparecerá una extrema derecha en Cuba, porque después de 60 años de comunismo, ¿qué pensamiento articulado, político, de derecha podemos tener en Cuba? Eso es como decir que la revolución no existió. No puede haber un pensamiento de derecha en Cuba. Entonces ese fantasma permanente de la extrema derecha europea, del fascismo de Trump, ese permanente fantasma que nos tiran a los cubanos, esconde una realidad sencilla. El artículo 5 de la Constitución dice que yo no soy cubano. Orlando Luis Pardo Lazo. Y por último, necesitamos también una consideración migratoria. Todas las personas que estamos hablando aquí tampoco somos cubanos. Tenemos pasaporte cubano y no podemos viajar a Cuba con nuestro pasaporte cubano. El pasaporte cubano permite viajar a todos los países menos a Cuba. El gobierno cubano no te reconoce un pasaporte extranjero y el pasaporte cubano se toman ellos la prebenda de dejarte entrar o no a Cuba, depende si es de interés o no de la estabilidad de la revolución. Luis Alberto Mariño, Vicente Cherry, Frank Zimmerman, Orlando Luis Pardo Lazo son personas todas criminalizadas cuyos pasaportes no permiten viajar a Cuba. Yo puedo ir a Argentina y compartir con ustedes en persona. A Cuba, mi pasaporte no me permite ir. Eso tiene que ponerse sobre el tapete y después que resolvamos ese tema, yo voy a Washington y me meto en el Capitolio en contra del embargo norteamericano. Pero primero tengo que resolver un problema más urgente para mí, que es mi pasaporte y el de millones de cubanos fuera de Cuba, ninguno de ellos exiliado. Yo sí y Vicente somos exiliados, por otros no son exiliados, emigrantes. El emigrante, el trabajador cubano que está ayudando al pueblo cubano mandando remesas y que quiere el fin del embargo, al emigrante también se le estigmatiza y tiene que comprar con silencio el permiso de entrada a Cuba. Situación terrible, genocidio cultural. Entonces son muchos temas, Raúl Carlos, que por dónde empezar este laberinto, pero te he mencionado una serie de cosas ahora ya más formales y legales. ¿Dónde están los seres humanos, los hombres y mujeres que van a llevar esto? Pues muchos de ellos en la isla, aislados, acobardados, callados y muchos de ellos aquí en el exilio. El exilio cubano va a ser la simiente para refundar la nación. Esto no es un problema entre cubanos en la isla. Esto es un problema de los cubanos fuera de Cuba, como siempre ha sido la independencia de Cuba. Se ha gestado, se ha pensado, se ha consolidado y en última instancia se ha inventado el país fuera de Cuba. Gracias, Orlando. Muy buena aclaratoria por allí, que era necesario hacerla. Por aquí hay un comentario que está bien interesante para quien pudiese contestarlo, que dice de Domingo Montanaro: Estados Unidos haría una gran contribución levantando el embargo de comercio de empresas a Cuba, porque facilitando el capitalismo y el comercio es como se puede cambiar el régimen económico cubano primero y después el régimen político. ¿Qué apreciación tienen respecto a este comentario? Mira, te puedo decir yo que no he hablado. Por favor. Directamente me parece una falacia. ¿Por qué razón? La libertad económica no conduce directamente a la libertad política. Y eso se puede ver en China, se puede ver en Vietnam. Yo no voy a optar acá por si embargo sí o no. Lo que decía Orlando me parece brillante y claro. O sea, el embargo no es el problema ahora. El embargo no va a dar ni una solución a la democracia en Cuba, ni una solución a la escasez en Cuba, porque la escasez en Cuba viene directamente del bloqueo, ese sí, de la dictadura cubana con su propio pueblo, de la dictadura con los productores, o porque es que se nos olvida que cuando las leyes de Obama, que casi prácticamente dejaron como una estampa transparente al embargo, Raúl Castro obligó a los campesinos cafetaleros a hacer declaraciones que ellos jamás y nunca iban a comerciar con los norteamericanos, porque una de las medidas era posibilitar esa compra y venta directa entre campesinos y productores norteamericanos y productores cubanos. Entonces, el problema nunca, ahora mismo el problema, además ni siquiera para el pueblo, o sea, el pueblo no está diciendo levanten el embargo.
El pueblo está diciendo queremos libertad. El pueblo está claro de cuál es el problema. Y seguir hablando del embargo es postergar, es justificar, es crear bolas de humo que siguen sepultando la realidad y que siguen sepultando el verdadero problema. El verdadero problema es el bloqueo real del régimen cubano en todos los sentidos. El bloqueo que se ve, como mismo decía Orlando, en la Constitución, cuando dice en el artículo 4 que el socialismo es irrevocable. Eso no es o no es bloqueo. Eso sí es un bloqueo. Eso es decir, que las futuras generaciones, los nietos, los 62.000 milenios de la canción aberrante que compusieron el Minin y Raúl Torres, tienen que ser de socialismo, porque a unos humanos hace 10 años, hace 1.000 millones de años, se les ocurrió que eso tendría que ser irrevocable. O sea, cuestiones así de tal irracionalidad no nos pueden desviar de un tema claro, que es que la dictadura cubana tiene todo armado para dominar, para reprimir y para destruir. Ese es el problema. Lo demás se va a solucionar enseguida que ese problema se solucione, seguro. Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a tener presidentes electos democráticamente que van a negociar con los Estados Unidos y evidentemente el embargo va a ser historia, seguro, por lo menos para mí. Pero seguir poniendo que si el embargo se levanta, quizás entonces es seguir cambiando una solución y es seguir exigiéndole a alguien que no tiene prácticamente, que están amarrados de pies y manos el gobierno norteamericano en sentido, digamos, político, levantamiento de algo sin ninguna garantía del otro lado. Ya vimos la experiencia de Obama, que quitó varias medidas, muchas medidas, y la gente no se enteraba en Cuba. Ni siquiera nos enteramos. Yo estaba ahí y yo decía, bueno, vamos a ver, a lo mejor esto mueve la cosa, a lo mejor que pensé ilusamente, quizás, a lo mejor esto crea un movimiento y se democratiza. Bueno, evidentemente lo que yo pensaba, lo mismo lo pensaba la dictadura cubana, porque bloqueó todo ese tipo de iniciativas y en menos de un año, todo lo que pensó generar de intercambio, lo que sea, Obama, quedó en el olvido y quedó completamente desequilibrado en cuanto a cuántas medidas tomaba un presidente de una potencia extranjera, y todas las medidas que se tomaban por acá la dictadura era para bloquear esas medidas y las otras medidas que ellos deberían tomar jamás y nunca la tomaron. Entonces, el embargo, mañana lo levantan y yo creo que lo único que van a levantar es la justificación perenne de el establishment, digamos, académico, político, internacional, que seguramente van a encontrar otra justificación. Porque para encontrar justificaciones, para encontrar atenuantes, para desviar el tema del asunto, para mí, siempre van a encontrar alguna justificación. Por un tiempo creí que no. Por un tiempo creí que al quitar esa justificación, bueno, ya, está todo claro. Conociendo los intelectuales de hoy, muchos latinoamericanos, creo que encontrarían otra justificación. Ahora sería porque tuvo tanto tiempo de embargo que los pobres cubanos ahora tienen que vivir 100 años más para resarcir los problemas del embargo. Siempre va a haber una desviación del problema y la raíz del problema es la dictadura cubana. Pero además yo creo que hay que remontarse en los orígenes del embargo. ¿Qué cosa? ¿Por qué impone Estados Unidos el embargo? Sencillamente cuando la dictadura cubana confisca propiedades norteamericanas, el Estados Unidos soberanamente decide ponerle un embargo hasta que Cuba indemnice esas. O sea, en este momento, digamos, si se quiere levantar el embargo, se reúne el Congreso y Cuba tiene que cumplir una serie de cosas. Entre ellas tiene que indemnizar a las propiedades que fueron confiscadas. Pero ¿qué pasa? Eso fue en el 60. Hoy en día en Estados Unidos son norteamericanos 1 millón de cubanos, de los cuales medio millón tuvo propiedades en Cuba, que habría que indemnizar antes de que se pueda levantar el embargo, entre otras medidas que tendría que acatar. Es algo totalmente imposible bajo la condición actual de Cuba. Es como que usted
le presta a una persona y esa persona no le paga, pues soberanamente Estados Unidos decide sencillamente no comerciar con usted hasta que usted no le pague. Ese es el embargo. Lo demás es un cuento chino que llevan 60 años repitiendo. El día que este gobierno o el gobierno indemnice a la gente que fueron confiscadas, pues entonces es el comienzo de la negociación para levantar las restricciones comerciales que existen. Pero Cuba puede comerciar con 190 países que hay el embargo no aplica. ¿O cree usted que el embargo aplica a que Cuba comercie con Rusia, China, Irán y la República Democrática del Congo? No, por favor, me parece. Buen comentario por allí, Frank. Vamos a hacer una última pregunta. Vamos a cerrar con esta pregunta para cerrar ya la actividad. Iría dirigida principalmente para Frank y eventualmente Luis, si desea también comentar. Como cubanos, ¿qué futuro le ven a Argentina? Esa es la pregunta. Como cubano, ¿qué futuro? Bueno, pero yo soy un cubano además especial porque yo soy un cubano que ama la Argentina. Yo llegué a este país hace 20 años de visita y fue amor instantáneo. Para mí, la Argentina, cuando llegué, me recordó a La Habana que perdí de pronto. De ahí en más he venido más de 20 veces. Tengo casa aquí, tengo decenas de amistades que por los años he tratado, amigos muy especiales en Buenos Aires, en Tucumán, en muchas partes de Argentina. Y cada vez que veo algún indicio del avance del castrochavismo, me preocupa el futuro de Argentina. Yo creo que es muy importante fijarse bien, no dar por alto de que lo que está pasando, que lo que pasa en Cuba repercute aquí. Y como dijo Luis Alberto, hay que pedirle a los políticos que se hagan cargo y en el caso de Cuba, que es el caso de Venezuela, tenemos que levantar la voz y tratar de evitar, porque si no hacemos algo ahora, eso viene y Argentina estaremos hablando, quizás en Cuba cambie ahora en unos meses y estén ustedes visitando a Cuba pidiéndonos que los ayuden. Y no quisiera ver a argentinos allá exiliados en la Cuba del mañana si es que Cuba cambia. Básicamente creo que hay que fijarse en la situación cubana, hacerse cargo y no dejar que avance, creo yo. En mi caso, que apoyo todo lo que estaba diciendo Frank, yo creo que Argentina, si los ciudadanos hoy no se movilizan en defensa de la democracia y además incluyen en su agenda la defensa de la democracia cubana, van de cabeza al castrochavismo, kirchnerismo, que es lo mismo, que además ellos lo están diciendo ya. En esa declaración de un tal diputado Eduardo Valdés, dijo textual, y nosotros estamos esperando lo que Cuba nos diga. Así, esa es la voz del kirchnerismo. Cuba quiere decir la dictadura cubana. Yo no sé a cuántos diputados están de ser un bloque homogéneo y que pueda tomar todas las decisiones en la nación y en el Senado. Evidentemente en el Senado el kirchnerismo es mayoría y en diputados están ahí. Creo que ayer escuchaba a algunos reflexionando que están a 7 diputados de Venezuela, en el sentido de tener una mayoría que empieza ya con las leyes y empieza a socavar lo poco de instituciones creíbles, porque realmente teniendo una vicepresidenta que se robó medio país, hoy como vicepresidenta, realmente hay un gran problema con las instituciones. Pero si los ciudadanos no se mueven hoy, no solo por la solidaridad abstracta con el pueblo cubano, por su país, por solidaridad consigo mismo y con la democracia, van país de cabeza. Esa es mi opinión. Y por eso también hago lo que hago. Lo hago por mi pueblo, lo hago por la situación que hay en Cuba, pero lo hago también porque a mí me gusta este país y me parece que es un país que puede progresar muchísimo y que lo van a destruir de una manera horrible. Esa es mi opinión y creo que tienen que todos los ciudadanos ponerse las pilas y trabajar y darse cuenta de que lo van a perder todo si siguen con esa tibieza y con esa impasividad política y cívica. Valioso mensaje, Luis Alberto.
Vamos a hacer entonces un cierre de cada uno de los panelistas. Ya terminamos la ronda de preguntas. 1 minuto para cada uno para que puedan dar algún mensaje, alguna conclusión. Vamos a empezar por el orden de presentación. Frank, por favor. Mi mensaje es que estén atentos a lo que sucede en Cuba, de nuevo, que esto que sucede en Cuba tiene implicaciones hemisféricas. El fin de la dictadura cubana es el fin de un orden que lleva 6 décadas tratando de imponerse en el resto del hemisferio. Así que, nada, patria y vida, y estén atentos que les puede pasar a ustedes, hermanos. Bueno, realmente yo creo que no debemos solo ser observadores, no, ni esperar que de manera espontánea se derrumbe la dictadura. Nosotros creo que estamos llamados a alguna acción, estamos llamados a, por lo menos, a ser activistas en la denuncia y en la solidaridad. Y sobre todo recabar el consorcio de las fuerzas democráticas del mundo, de los gobiernos que puedan estar al lado nuestro, para presionar en la medida de lo posible y por todos los medios que sean posibles para acelerar ese fin. Perfecto. Adelante, Orlando. Bueno, una vez más, mi agradecimiento. El activismo por Cuba siempre comienza cada día. No desmayar, mantener la visión abierta. Esto no es un diferendo entre los yanquis y los buenos, ni los indios, ni los cowboys. Es un largo bregar que ocurrió en el capitalismo en Cuba, un largo bregar por los derechos de los cubanos. Si en las democracias más desarrolladas del mundo los derechos ciudadanos todavía se están luchando uno por uno y se tratan de expandir, ¿por qué un Estado que congeló el tiempo y que decretó la justicia social por decreto va a haberlo logrado así mágicamente? Seamos creativos, seamos racionales, hombres y mujeres de un pensamiento racional, político, revolucionario, progresista, pero desmarquémonos de toda ideología que quiere entretenernos, que se nos vaya la vida en este jueguito de diferencias entre la derecha y la izquierda. Como bien me dijeron en el chat hace poco, alguien me comentó, se trata de la idea de que el Estado no es fuente de derechos, no es fuente de moral, no es fuente de religión, no es fuente de riquezas, no es fuente de ciudadanía. El Estado como servidor público no va a resolver los problemas que los ciudadanos de las repúblicas hermanas de Latinoamérica o de la dictadura cubana no podamos darnos a nosotros mismos. O sea, esta lucha es por los derechos individuales. Esto es por mí. Y si me gustaría contagiar en ustedes también esa idea de que los cubanos necesitan ese empoderamiento, ese orgullo perdido, que todavía salen a Miami y piensan que en Miami es el Estado el que les va a resolver sus problemas porque nos hemos convertido en ciudadanos infantilizados ante un tan largo Estado paternalista. Hay que romper esa lógica por el bien de nuestras naciones. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Orlando. Valiosa participación. Luis Alberto, por favor. Bueno, primeramente darle las gracias a todos. Ha sido para mí igual, siempre aprendo muchísimo escuchándolos y pensando. Yo creo que mi mensaje es que tengamos fe en la defensa de la libertad, que la defensa de la libertad individual tiene un costo también para los tibios, para los políticos, para los que no creen en nada de eso. Que cada persona tiene una fuerza y que la puede ejercer de muchas formas y que sin la fe esa fuerza queda ahí oculta. Que cada uno que se comprometa con la defensa de la democracia es más que muchas de esas masas bobas lamentables que movilizan por aquí y por allá la dictadura cubana, la embajada cubana, el kirchnerismo, los movimientos sociales que los mandan y no saben para dónde van. Que cada uno de nosotros no se deja amedrentar cuando vea 20 o 10 o 15 o 50 o 200, porque cada uno tiene esa convicción que es trascendente de la fe en la libertad, el respeto, la racionalidad que nos hace seres cívicos y que lo defiendan con los valores eso de la racionalidad, pensando, formándose, pero que no se queden callados porque en ese silencio sigue costando las vidas del pueblo cubano
y las vidas de todos los pueblos que están en dictadura. Que tengan fe y que luchen por la democracia, porque es el único momento y es el único lugar para construir las sociedades. Excelente, Luis Alberto. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Gracias, Vicente, gracias, Fran, gracias, Orlando, gracias, Luis Alberto, por estar con nosotros el día de hoy. A mí en lo personal me llena muchísimo escucharlos a ustedes. Yo soy venezolana y hoy en día pues, estoy exiliada aquí en Argentina sin posibilidad de regresar a mi amada Venezuela. Entonces verlos a ustedes luchar nos ha motivado también a los venezolanos a acompañarnos en esta lucha. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Además por interesarse de este tema tan importante como lo es Cuba y el alzamiento cívico que está ocurriendo hoy en día en la isla. Agradecemos además también a todas las organizaciones que nos han estado acompañando, a la Catedral Verdi, Asociación Río Paraná, Fundación Libertad, Fundación Global, Fundación Von Humboldt, Libertad y Progreso, Federalismo y Libertad, Liberar, Fundación Cívica y Republicana y por supuesto desde la casa al Club de la Libertad. Que tengan excelente noche, muchísimas gracias, seguimos adelante y bueno, patria y vida. Sí.